Lejos, muy lejos, más allá de las montañas. Y más allá del horizonte. Existe una montaña encantada. Un lugar al que ningún hombre se ha atrevido a acercarse. Según la leyenda, en esta montaña, un terrible troll yace dormido. Es conocido como el rey de la montaña. La leyenda dice que solo una cosa puede despertarlo de su sueño. Si la princesa del reino no se casa antes de cumplir los 18 años. El troll despertará para reclamarla. Por eso el rey se apresura a encontrar un pretendiente adecuado. Un rey siempre encuentra un novio para su hija. Antes de que sea demasiado tarde. El rey da la bienvenida a los posibles pretendientes en su corte. Aparece el príncipe Frederick de Dinamarca, un candidato arrogante. Él acepta con soberbia la mano de la princesa en matrimonio. El príncipe presume de su valentía, contando historias exageradas. Afirma haber luchado valientemente contra un oso gigante. Pero sus relatos no logran impresionar a todos en la corte. La princesa Christine se enfrenta a su padre, el rey. Él le ordena casarse con Frederick para salvar el reino. Ella se niega rotundamente, no quiere casarse por obligación. El rey le advierte sobre la terrible profecía. Si no se casa, el rey de la montaña despertará. El troll la llevará consigo a su montaña. Y será su esclava por el resto de su vida. Desesperada y sin otra opción, la princesa huye del castillo. En su huida, se encuentra con un joven granjero, Espen. Él, sorprendido por el encuentro, intenta presentarse de forma torpe. Espen nota que la chica come con desesperación. Ella admite que ha pasado mucho tiempo sin comer. Él le pregunta hacia dónde se dirige, curioso por su historia. Pero ella, misteriosa, le dice que debe irse de inmediato. Espen le pide su nombre con la esperanza de volver a verla. Ella se marcha con una advertencia: si consigue sobrevivir. Espen regresa a la granja familiar. Sus hermanos Peripal y su padre han estado trabajando duro todo el día. Espen saluda a su padre, ajeno a su enfado. Su padre lo regaña por su pereza y por soñar despierto. Espen intenta contarles su increíble aventura. Les dice que una chica lo atropelló con un caballo. Pero su familia no le cree, piensan que son más de sus excusas. Sus hermanos se quejan de que han trabajado todo el día sin descanso. Su padre le exige que sea más responsable. Le dice que ya es hora de que madure y deje de soñar. Le ordena que se quede en casa y no cause más problemas. Solo en casa, Espen se convence a sí mismo de que no le teme a los trolls. Cuando su familia regresa, encuentran la casa en ruinas. Espen intenta explicar que escuchó pasos afuera y se asustó. Su padre, furioso, le pregunta qué ha hecho. Lo acusa de haber destruido todo lo que tenían. Entre los escombros, encuentran la única foto que tenían de su madre. El príncipe Frederick y sus hombres llegan buscando a la princesa. Preguntan si han visto a una joven a caballo con el pelo largo. Espen sabe que es la chica que conoció en el puente. Uno de los hermanos delata a Espen, diciendo que él la vio. Frederick anuncia la recompensa, la mano de la princesa y la mitad del reino. El padre de Espen, devastado por la pérdida de su hogar, toma una decisión. Le dice a Espen que a partir de ese día, está solo. Espen suplica quedarse para ayudar, pero su padre es inflexible. Con el corazón roto, le ordena que se vaya y no vuelva jamás. Mientras sus hermanos intentan seguir adelante, escuchan un grito de ayuda. Espen, que los seguía a distancia, va a investigar el sonido. Encuentra a una anciana con su larga nariz atrapada en un tronco de árbol. La anciana le pide que use el hacha para liberarla del tronco. Con mucho cuidado, Espen corta la madera y la libera. La anciana se queja de que lleva mucho tiempo atrapada, con hambre y sed. Espen, a pesar de tener poco, comparte su única patata con ella. Él le cuenta que está buscando a la princesa para salvarla. La anciana revela que el rey de la montaña se la ha llevado, tal como predijo. Le explica que siempre hay algo de verdad en las antiguas leyendas. Espen insiste: salvar a la princesa es su única oportunidad de ser aceptado. La anciana le dice que solo una espada mágica puede penetrar la piel del troll. La legendaria espada de Soria Moria. Agradecida por su amabilidad, la anciana le da un regalo especial. Es un mapa mágico que le mostrará el camino que debe seguir. Espen se da cuenta de que el mapa solo lo lleva hasta la espada. La anciana le aconseja que debe ser educado para que funcione. Espen pide ayuda al mapa, por favor. En el castillo, el rey está desesperado por noticias de su hija. Sus guardias encontraron los restos del caballo de la princesa. Pero también encontraron algo más inquietante. Una enorme huella confirma sus peores temores. Es la huella del rey de la montaña. Mientras tanto, Peripal están hambrientos en el bosque. Encuentran unas apetitosas manzanas y deciden tomar solo una cada uno. Dos hermosas jóvenes aparecen y les preguntan si les gustaron las manzanas. Les prometen todas las manzanas que puedan comer si las siguen.
Los hermanos hechizados las siguen sin saber que es una trampa. Espen llega justo a tiempo para salvar a sus hermanos del peligro. Les grita que despierten del hechizo de las ninfas. Los hermanos, confundidos, le agradecen por salvarlos. Espen les advierte sobre las uldras, ninfas del bosque que se convierten en piedra con el sol. En una taberna, se reencuentran con el príncipe Frederick. El príncipe, borracho y arrogante, se burla de su olor a campesinos. Espen consulta el mapa mágico para encontrar su siguiente destino. El mapa revela que la espada mágica está en un pantano cercano. Frederick, al ver el mapa, cambia su tono y se acerca a ellos. Finge estar locamente enamorado de la princesa para ganar su confianza. Y promete una gran recompensa por cualquier ayuda para rescatarla. La recompensa es suficiente para reconstruir su hogar y mucho más. Per y Pal, tentados por el oro, revelan que tienen un mapa mágico. Pero Espen no confía en las falsas promesas del príncipe. Sus hermanos, cegados por la codicia, le exigen que entregue el mapa. La tensión estalla en una pelea caótica en la taberna. Espen usa un plato de avena caliente para crear una distracción y escapar. Tras la huida, Per y Pal confrontan a Espen furiosos. Le preguntan por qué no aceptó el dinero del príncipe. Para ellos, la princesa no es su responsabilidad. Sus hermanos lo acusan de ser un soñador inútil que solo causa problemas. Con crueldad, le dicen que sería mejor si nunca hubiera existido. Le quitan el mapa a la fuerza, decididos a cobrar la recompensa. Y lo abandonan a su suerte en medio del bosque. A pesar de todo, Espen llega al pantano y encuentra la espada mágica. Mientras tanto, Frederick ha capturado a Per y Pal para que lo guíen. Espen, usando una piel de oso que encontró, tiene un plan para rescatarlos. Frederick, que se jactaba de haber matado un oso, se aterroriza al ver uno. Espen, disfrazado de oso, asusta a Frederick y a sus hombres, que huyen despavoridos. Ahora prisionero, Frederick revela su verdadero y siniestro plan. Usará a los hermanos como cebo para distraer al troll. Y admite que no le importa si la princesa sobrevive, solo quiere el reino. Por la noche, Espen engaña a Frederick para que crea que está escapando. Pero es una trampa para que Frederick caiga por un acantilado. Dentro de la cueva del troll, Espen encuentra a la princesa Christine. Ella pensó que el troll lo había atrapado y se alegra de verlo. Per se disculpa con Espen por haberlo subestimado y maltratado. Admite que Espen es especial y ve cosas que otros no pueden ver. Reconoce que en este mundo de magia, Espen es el verdadero líder. Frederick sobrevive a la caída y encuentra a la princesa en la cueva. Intenta hacerse el héroe, pero su actuación es pésima y cobarde. Espen le dice a la princesa que Frederick solo quiere el trono y planea matarla. Christine recuerda al joven que conoció, el que era positivo y valiente. Se da cuenta de que Espen es ese joven del puente. Usando un ovillo de lana que encontró, Espen marca el camino para no perderse. Espen encuentra un espejo, otro objeto que sus hermanos consideraban inútil. Finalmente se encuentran cara a cara con el gigantesco rey de la montaña. Mientras los demás están paralizados por el miedo, Espen sabe qué hacer. Este es su mundo, el mundo de la imaginación y la astucia. Espen usa el espejo para reflejar la luz del sol naciente. El rayo de luz golpea al troll, convirtiéndolo en piedra. La princesa ha vuelto al castillo sana y salva. El rey, aliviado, abraza a su hija. Christine presenta a sus amigos, los verdaderos héroes de la historia. El rey le ofrece la recompensa, pero Espen la rechaza. Todo lo que pide es suficiente dinero para reconstruir su hogar. El rey declara que no habrá ninguna boda forzada. Su hija Christine podrá casarse con quien quiera y cuando quiera. En la granja reconstruida, el padre da la bienvenida a sus hijos. Se disculpa con Espen por sus duras palabras y por no haber creído en él. Le dice que su madre estaría muy orgullosa de él. Aunque su padre le ofrece un nuevo comienzo, a Espen le gusta su apodo. Decide quedarse con él, aceptando quién es realmente. La princesa Christine visita a Espen en su hogar reconstruido. Un nuevo capítulo comienza para ambos, basado en la valentía y la amistad. If you want a recap of your favorite movies and shows, comment below, and don't forget to subscribe, like, and turn on notifications so you don't miss the next ones. See you next time, everyone.